Bolivia. Disputa por las autonomías indígenas en tiempos de extractivismo. Por Francisco Jiménez, CONICET, Universidad de Río Cuarto, Centro de Investigaciones Precolombinas. Resumen. Este trabajo presenta la experiencia boliviana en torno al derecho, autonomía y autodeterminación indígena. Puntualiza en la autonomía guaraní de Charangua y Yaguae, ya que ilustra la disputa entre el Estado y los pueblos indígenas sobre el territorio y los recursos naturales que allí se encuentran. En Bolivia, la lucha por la autonomía y autodeterminación indígena es de larga data. Desde tiempos coloniales está presente el proyecto de recuperación territorial para la conformación de una república india. El Estado plurinacional parecería recuperar estas demandas y plasmarlas en su Constitución Política del Estado, que a partir del año 2009 reconoce el derecho a la identidad de las naciones y pueblos indígenas y el dominio ancestral sobre sus territorios. De esta manera garantiza su autonomía, autogobierno y libre determinación, pero en el marco de la unidad del Estado. La Constitución y las leyes reglamentarias sancionadas posteriormente les cede facultades y competencias, como son la definición y gestión de formas propias de desarrollo y la gestión y administración de los recursos naturales, de acuerdo a la visión de cada pueblo. Esto en un contexto caracterizado por políticas de desarrollo basadas en la explotación intensiva de los recursos naturales, fundamentalmente hidrocarburos. El Estado. Rocchietti, 2008, elabora un recorrido por los debates teóricos en torno a la naturaleza del Estado, que aquí asumimos. Suele oponerse dos concepciones al Estado: una perspectiva funcional estructuralista, vinculada a la sociología parsoniana, que estima a la concentración del poder como un recurso para lograr fines comunes. Otra es la que ve al Estado como una relación de dominación, sostenida tanto por Marx como por Weber. En Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, publicado en 1884, Engels escribía que el Estado resume a la sociedad en tanto es un poder colocado, en apariencia, por encima de la sociedad, debido a que nació de la necesidad de contener a los antagonismos de clase, pero en medio de la lucha de clases. Es el Estado de la clase más poderosa, económica y políticamente dominante, es el Estado. Entonces, el Estado surgirá cuando las contradicciones sociales se amplifican al punto de volver necesaria una estructura política para enfrentar el desorden de intereses antagónicos. Es decir, es necesario para moderar los conflictos entre clases y mantener el status quo. Situación compleja porque el Estado debería situarse por encima de la sociedad, controlando el conflicto de clase aún cuando su función socialmente es necesaria. Entonces, el Estado posee una materialidad en cuyo centro se organiza la clase dominante. Por ello, la conquista del poder estatal supone la representación de un interés de clase como el interés general. La hegemonía, además de universalizar la cultura de la clase dominante, supone el liderazgo político, intelectual y moral dirigido a obtener el consenso activo de los sectores subordinados. En definitiva, el Estado tiene la capacidad y fuerza para dar estructura, organización y continuidad a la sociedad. Abeles, 1990. Cuestión que cobra relevancia en América Latina, donde el control del aparato estatal estuvo detentado por una minoría colonial, luego por las burguesías criollas y mestizas, pero en momentos de crisis del Estado emerge la identidad étnica. Bolivia es un caso sobresaliente para ilustrar esta situación, debido a los altos índices de población indígena, naciones originarias, pueblos indígenas, pueblos indios. Rocchietti y Lo Deserto, 2019, páginas 63-64. A partir del año 2000, desde la llamada Guerra del Agua, se abrió un ciclo, a veces conflictivo y violento, de intensidad y energía, refundante en Bolivia, López 2018, que culminó con el triunfo del primer presidente indígena en 2006 y la construcción del Estado plurinacional en 2009. Estado plurinacional con autonomía indígena. A partir del 2009, tras la aprobación de la nueva Constitución, Política del Estado, CPE, Bolivia
se constituye como un Estado unitario social, descentralización y con autonomías. Una de las principales innovaciones está relacionada al ordenamiento político territorial, basados en un nuevo régimen de autonomías en la estructura y organización territorial estatal, definidos como la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativas, reglamentaria y fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de la jurisdicción y competencias y atribuciones. Artículo 272. La CPE distingue entre unidad territorial, el espacio geográfico delimitado para la organización territorial del Estado, y entidad territorial, la institucionalidad que administra y gobierna en la jurisdicción de una unidad territorial. De esta manera, Bolivia queda organizado en departamentos, provincias, municipios y territorio indígena original campesino, CPE, artículo 269. Esto implicaría, por lo menos en proyección y potencialidad, un proceso de desconcentración, democratización y redistribución del poder político en el territorio. López, 2018. En este marco de novedad que se destaca la incorporación de la figura de la autonomía indígena originaria campesina, AIOC, como un nivel autonómico y entidad territorial específica. La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas. CPE, artículo 289. Pero también, para fines organizativos, indica que el gobierno de las autonomías indígenas originarias campesinas se ejercerá a través de normas y formas propias de organización, como la denominación que corresponda a cada pueblo, nación o comunidad, establecida en sus estatutos y en sujeción a la Constitución y a la ley. CPE, artículo 296. Tiene su fundamento en el artículo 2 de la CPE, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación y según el cual, dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y a la ley. En concordancia con lo anterior, la ley número 031 de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, LMAD, sancionada en julio del 2010, proporciona las reglas del juego para la implementación de la estructura autonómica en el país. En su artículo 9, párrafo 1, establece que la autonomía se ejerce a través de la libre elección de sus autoridades por las ciudadanas y ciudadanos, la potestad de crear y recaudar y administrar tributos e invertir sus recursos de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política del Estado y la ley, la facultad legislativa, determinando políticas y estrategias de su gobierno autónomo, la planificación, programación y ejecución de su gestión política, administrativa, técnica y económica, financiera, cultural y social. Asimismo, el artículo 12 de la referida ley señala expresamente que la forma de gobierno de las entidades territoriales autónomas es democrática, participativa, representativa y comunitaria, allá donde se lo practique con equidad de género. En este sentido, el autogobierno indígena originario de campesinas se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias, según esté establecido en los estatutos autonómicos. Existen dos vías de acceso a la AIOC, Municipio y Territorio Indígena Originarios Campesinos, TIOC. La decisión de convertir un municipio en AIOC es adoptada mediante referéndum, conforme a los requisitos y condiciones establecidas por la Constitución y la ley mediante decreto supremo número 02312. Se llamó a referéndum de acceso a las autonomías vía municipio para diciembre del 2009, es decir, antes de la promulgación de la LMAD. Se convocó a conformar gobiernos autónomos indígenas cuando aún no se concebían procedimientos para avanzar en el proceso.
Sin duda, la manera confusa en que comenzó este proceso influyó en su desarrollo posterior. Costas 2018. Tanto la CPE como la Ley Marco de Autonomías y Descentralización definen las competencias que asume cada entidad territorial. Distinguen 4 tipos: privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas. Las AIOC asumen las competencias exclusivas, artículo 304 de la CPE, de los municipios, además de las propias. Entre las más significativas podemos mencionar: definición y gestión de formas propias de desarrollo económico, social, político, organizativo y cultural, de acuerdo con su identidad y visión de cada pueblo. Gestión y administración de los recursos naturales renovables, de acuerdo a la Constitución. Planificación y gestión de la ocupación territorial en coordinación con otros niveles de gobierno. Vivienda, urbanismo, redistribución poblacional conforme a sus prácticas culturales en el ámbito de su jurisdicción. Promover y suscribir acuerdos de cooperación con otros pueblos y entidades públicas y privadas. Participar, desarrollar y ejecutar los mecanismos de consulta previa, libre e informada relativos a la aplicación de medidas legislativas, ejecutivas y administrativas que las afecten. Preservación del hábitat y el paisaje, conforme a sus principios, normas y prácticas culturales, tecnológicas, espaciales e históricas. Desarrollo y ejercicio de sus instituciones democráticas conforme a sus normas y procedimientos propios. Como expresa Albo y Romero 2009, si bien son reconocidas como competencias exclusivas la AIOC, muchas de ellas son en realidad la expresión de determinados derechos colectivos de estos pueblos, como se explicita tanto en el artículo 30 de la CPE como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007. Las autonomías indígenas son uno de los principales ejes de reorganización territorial del Estado y la propuesta que más le imprime a este es su condición y horizonte de posibilidad plurinacional. Justamente el artículo 7 de la LMA establece que los gobiernos autónomos tienen como objetivo concentrar el carácter plurinacional del Estado. Es decir, la plurinacionalidad estaría sostenida principalmente en el reconocimiento y conformación de las autonomías indígenas como una propuesta y modalidad concreta para la construcción plural y de una estructura estatal y de la necesidad de desmontar esquemas históricos de colonialismo interno. González Casanova, 2006. En la actualidad solo se han conformado 4 gobiernos autónomos indígenas, originarios campesinos: Charagua y Yambeay, Santa Cruz; Uruchipaya, Oruro; Salinas en Oruro; Racapampa, Cochabamba. Quizá eso se deba a que el proceso de elaboración de la LMAD haya sido complejo y los pueblos indígenas manifestaron no haber participado en él y que sus propuestas no fueron incorporadas en la norma. Garcés 2013 advierte 2 posiciones en torno al proceso autonómico de las Ñopioc. Por un lado, la perspectiva del gobierno del movimiento al socialismo, donde se hace clara la voluntad por reducir los alcances de la autonomía indígena. Por otra parte, las organizaciones indígenas que demandan que su autonomía sea plena. Es decir, que exprese su derecho a la autonomía y al autogobierno político territorial. En ese escenario de tensión cabe destacar el conflicto de intereses en torno a las competencias sobre los recursos naturales dentro de los territorios indígenas. Extractivismo y autonomía indígena. Bolivia, en su Plan de Desarrollo 2006-2011, Plan del Vivir Bien, tiene como meta atacar la desigualdad y la exclusión social a través del cambio de la matriz productiva primario-exportadora, transitando de la explotación y exportación de recursos naturales sin valor agregado a un nuevo patrón de desarrollo basado en la industrialización de los recursos naturales. Lo de Certo y Rocchetti 2019. María Estela Suampa sostiene que, a pesar de la existencia de un discurso que supone una ruptura con el modelo neoliberal, al mismo tiempo alienta una concepción optimista acerca de la naturaleza y sus ventajas comparativas, hoy alimentadas por el alto precio de las commodities. Suampa, 2012, página 31. Esto incentiva y promueve el extractivismo. Resulta particularmente conflictiva la situación que se presenta en el territorio de la autonomía guaraní de Charagua y Yambeay, departamento de Santa Cruz, donde se encuentra el mayor porcentaje de todas las reservas de hidrocarburos de Bolivia y donde actualmente operan los mayores campos de explotación gasífera a cargo de transnacionales extractivas, petroleras y por parte del Estado.
Más de 2/3 del territorio de Charagua se encuentra cubierto de monte. Desde los años 90 está organizado y protegido a través de parques naturales y áreas de conservación ecológica. Parque Nacional Cuaya del Gran Chaco, Parque Nacional Otocuis y el área de la conservación e importancia ecológica de la nación guaraní Ñehui Guazú, además de ser un espacio central para la reproducción de la vida en las comunidades guaraníes y reivindicado como parte de su territorio ancestral. El monte es concebido como un espacio con recursos naturales renovables y no renovables, a gestionar fundamentalmente los hidrocarburos. El gas es el principal recurso natural que exporta Bolivia y el eje central sobre el cual se asienta el milagro económico boliviano. Torra 2018. El valor de las exportaciones de este recurso aumentó de 55.5 millones de dólares en 1998 a 6.011 millones de dólares en el 2014, representando en ese año el 46,6% del total de las exportaciones. Instituto Nacional de Estadísticas 2022. Por medio del Decreto Supremo 28.701 del 1 de mayo del 2006 se nacionalizó la industria de hidrocarburos. A partir de entonces, el Estado recuperó la propiedad y posesión y control de ellos. La CPE establece que el control y explotación de los recursos naturales son el monopolio del Estado central. Los recursos naturales son propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. Artículo 349. Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado. Artículo 359. Desde el año 2006 las actividades hidrocarburíferas no han dejado de crecer en el territorio autonómico de Charanga y Guayabeque, y su mayoría realizadas por empresas privadas de capital transnacional. En la actualidad, en Charagua Norte hay 4 pozos activos gestionados por la empresa Pluspetrol, de capital argentino. En el año 2012, capitales chinos comenzaron las explotaciones en la zona y fueron retomadas en 2015 por la empresa estatal YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia. Torra 2018. Entonces, si desde estructuras gubernamentales del Estado actual, plurinacional, predominan visiones y políticas económicas basadas en modelos extractivistas, se estarían contradiciendo y atentando contra el sentido y alcance de las autonomías políticos territoriales de los pueblos indígenas establecidas en la Constitución, afectando directamente los territorios y comunidades indígenas, imposibilitando la protección del medio ambiente, la biodiversidad, los recursos forestales y fauna silvestre, según normas y prácticas propias, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental, tal como garantiza el artículo 88 de la Ley 031. Consideraciones finales. La autonomía indígena se presentaría como un medio eficaz para proteger el territorio y sus recursos y para ejercer poder soberano sobre ellos en calidad de dueños legítimos. Sin embargo, en la Bolivia plurinacional hay una agenda de desarrollo basada en la industrialización de los recursos naturales. En ese sentido, las condiciones y alcance del actual proceso autonómico indígena tiene como trasfondo la tensión con el Estado para consolidar la autonomía en un contexto adverso provocado por el hiperextractivismo que atraviesa el país y la región, acabando de ese modo con las condiciones de posibilidad de hacer efectiva la construcción de un Estado plurinacional. El conflicto estaría en la conservación del orden territorial republicano frente a la posibilidad de trastocar plurinacionalmente dicho orden por medio de las autonomías indígenas. En el ámbito territorial, la declaratoria del Estado boliviano como plurinacional implica un reordenamiento no solo de la institucionalidad estatal, sino de la configuración territorial del mismo, por haber reconocido el derecho del autogobierno y de la libre determinación de los pueblos indígenas. Por lo tanto, avanzar en una real y efectiva consolidación de las AIOC implicaría ceder el manejo del territorio y de recursos naturales que allí se encuentran a las naciones y pueblos indígenas.